La otra causa por la cual el vínculo puede llegar a saturarse es saturación por exceso de tolerancia. En toda pareja se da lo que se llama umbrales de tolerancia. Esto es capacidad de tolerar la debilidad del otro. Bueno, después de todo, la convivencia es eso, saber aceptar al otro como es, con sus luces y con sus sombras. Pero cuando estas debilidades, estos aspectos inmaduros o algunos aspectos ya insanos pasan a ser crónicos y nos dañan, entonces el vínculo empieza a saturarse de negatividad. Y si caemos en un exceso de tolerancia a la negatividad del otro, llega el momento en que reaccionamos y decimos esta frase, la triste frase, estoy harto. Entonces, podemos considerar que la saturación por exceso de tolerancia es la consecuencia de aguantar cosas que no queremos durante más tiempo del que podemos aguantarlas. Niveles altos de rutina y niveles altos de saturación del vínculo en tiempos de cuarentena deben ser detectados y decir basta. Y cuanto antes los detectemos, mayor capacidad de gestionar estas dos amenazas que se ciernen sobre el vínculo matrimonial. Y quiero pasar entonces a la cuarta pregunta de este itinerario que nos propusimos al comienzo. Y esta pregunta sí ahora quiere responder: ¿qué recurso tenemos para alcanzar una relación saludable en la que estas dos amenazas, la rutina y la saturación, no terminen por dañar al vínculo matrimonial? Bueno, aquí es donde, para responder a esta pregunta, podemos caer en el riesgo de caer en recetas ya trilladas que ustedes pueden encontrar en cualquier página de Google. Así que no vamos a ir por ese lado. Más bien yo quisiera desafiarlos e invitarlos a considerar una dimensión distintiva del matrimonio cristiano. Y quiero decirles que lo único que puede marcar la diferencia entre lo que nos diría cualquier coaching y lo que podemos hacer nosotros como matrimonios en este contexto es la perspectiva de la fe, la perspectiva cristiana, la perspectiva que nos da el Evangelio para poder abordar este tema. Este es el punto entonces, sí, para recordar que además de matrimonio, tenemos la bendición de ser un matrimonio cristiano. Y para un matrimonio cristiano es más que el enamoramiento, el compromiso, la procreación, la convivencia, todo esto por supuesto es fundamental, pero para el cristiano el matrimonio tiene una dimensión trascendente que va más allá de las circunstancias y de los avatares por los que pueda atravesar ese vínculo. Tal es así que cuando el apóstol Pablo desarrolla el tema de las relaciones del matrimonio, ahí en Efesios capítulo 5, en el versículo 31 y 32, termina diciendo que esto es un misterio. Cuando trata de usar la metáfora de la relación Cristo y su iglesia, está hablando en el contexto del matrimonio, y entonces él va un paso más allá y pone al matrimonio cristiano dentro de esta categoría del matrimonio como misterio. Con lo cual Pablo nos invita a no reducir nuestro vínculo matrimonial a una relación que puede ser explicado
por alguna teoría o que puede ser mejorado por alguna técnica. Pablo lo llama misterio. Atención con esa palabra. Al llamarlo misterio, Pablo le está dando lugar a lo trascendente dentro del vínculo y por lo tanto le está dando lugar a la presencia de Dios en el vínculo matrimonial. Pablo está diciendo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo. El matrimonio viene dotado de una sacralidad que se incorpora al reconocer que Dios está en medio nuestro. Si miramos a lo profundo entonces del vínculo matrimonial, más allá de la polvadera que levante esta crisis y esta pandemia, si miramos más allá, encontramos a Dios. Encontramos al Espíritu de Dios habitando entre nosotros. Y de esta mirada surgen recursos que son propios al matrimonio cristiano. Uno de esos recursos es no perder de vista que Dios sigue en el control de todas las crisis y que todas las crisis están bajo la soberanía de Dios, tienen un propósito por el cual Dios las permite. No perdamos de vista que Dios sigue en control de esta crisis y que en definitiva toda crisis, aunque no lo podamos entender, resultará para bien, tal cual nos dice Romanos 8, 28. Ese texto no es una declaración triunfalista o irresponsable. Este texto lo que nos está diciendo es, Dios ya decidió que esta crisis es para bien. Ahora ustedes tienen la libertad de elegir entre el bien que Dios quiere o victimizarse, quejarse, culpabilizarse y abandonar al bote. Quizás no podamos cambiar las circunstancias, pero sí podamos cambiar nuestra actitud y el lugar desde donde gestionamos estas circunstancias. Y el otro aporte que nos hace el apóstol Pablo al ver al matrimonio desde este lugar de lo trascendente, de la presencia de Dios entre nosotros, es que siendo que el matrimonio es un misterio donde se manifiesta la presencia de Dios, no perdamos de vista el propósito para el cual Dios nos unió. Yo tengo la certeza y estoy convencido que cada matrimonio cristiano tiene un lugar en los planes de Dios. Y cuando Él los unió, seguro que lo hizo con el propósito de encomendarles una misión, algún servicio, algún ministerio que seguramente los está esperando como matrimonio. Abraham y Sara sabían muy bien de esto, ¿verdad? Sabían que Dios los había unido con un propósito. Sabían que de ellos vendría la bendición a todas las naciones. Su matrimonio era el portador de esa bendición y para ello esperaban un hijo. Y porque no perdieron de vista aquella misión, pudieron mantenerse en medio de las peores crisis y dificultades. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para ustedes, aún en medio de estas circunstancias? Déjenme contarle la historia de un matrimonio pastoral. La historia de Martín y Catalina. Ustedes saben que en la antigüedad
la humanidad sufrió tres grandes pandemias. Una de ellas, en el siglo XVI, la peste bubónica, vuelve a resurgir en el centro de Europa. Y les decía, un matrimonio pastoral, Catalina y Martín, se preguntaron, como pastores, como líderes, ¿es correcto que los seguidores de Jesús huyan de una pandemia cuando la gente está sufriendo? Bueno, ellos tenían tres opciones, las tres eran válidas. La primera es, el que tiene un llamado del servicio a otros, tiene el compromiso vocacional de no huir. Es decir, esta opción, uno, decía, el pastor debe permanecer para ministrar a sus ovejas, tanto en lo físico como en lo espiritual. La segunda opción era dejar un reemplazo de igual competencia para que siguiera con los cuidados de los enfermos. La tercera opción era extremar todos los cuidados necesarios de uno mismo y si no hay razón para permanecer en el lugar o responsabilidad que atender, lo mejor es huir del virus a otro lugar. Lo contrario sería tentar a Dios. Bueno, ellos optaron por la primera opción. Se quedaron en Wittenberg, abrieron su casa, que de hecho era una casa amplia, grande, convirtieron su casa en un hospital, hospedaron enfermos, fueron solidarios, pensaron en otros. Catalina y Martín recordaron el propósito para el cual habían sido unidos y se mantuvieron juntos detrás de ese propósito. Bueno, por supuesto, ¿no? Estoy hablando de Martín Lutero y Catalina de Bora. Y les quiero recordar además que Catalina en ese tiempo estaba embarazada. Recordemos que el Señor nos unió como un matrimonio con un propósito y con una misión. ¿Qué misión nos está confiando el Señor como matrimonio en esta crisis? Bueno, tal vez, además de atendernos a nosotros mismos, como recién ya vimos, tal vez también sea tiempo de mirar hacia afuera y recordar que el matrimonio y la familia no son fines en sí mismos, sino que son medios para expresar los propósitos y la gracia de Dios. Quizás algunos de los conflictos que puedan estar atravesando como matrimonio en medio de esta crisis requiere un buen consejo o la buena intervención de un profesional, pero el matrimonio es más que un problema. Desde esta perspectiva, el matrimonio es un misterio. Y en ese misterio Dios sigue siendo esa tercera cuerda que atraviesa a las otras dos, que somos nosotros, los cónyuges. Bien, vamos cerrando entonces esta reflexión y repasando entonces los tres momentos que hemos recorrido, el impacto de la crisis en el individuo, cada uno vive la crisis como puede, el impacto de la crisis al vínculo matrimonial, las dos grandes amenazas que pueden atacar al vínculo matrimonial, la rutina y la saturación, y el matrimonio, que como matrimonio Dios sigue presente en medio de ese vínculo, y aun cuando la crisis pueda arremeter y acometer contra el vínculo, el Señor está en nosotros y entre nosotros.